Estamos con el padre Joaquín Giangreco. Yo le contaba al padre Joaquín fuera de micrófono, cuando tomamos contacto con él, que de su existencia me enteré a través del padre Leo Silio. Buscando algunos datos, me contó de que había un cura exorcista en la diócesis. Así que para desasnar, para conocer un poco sobre esta temática, tomamos contacto con Joaquín. Joaquín, antes que nada, buen día, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, contanos qué función cumple un cura exorcista, porque hay muchos mitos alrededor de tu figura, no particular, sino en general. ¿Qué tal? Sí, quizás el sacerdote exorcista es un sacerdote como cualquier otro que recibe de parte de su obispo una delegación especial que es ocuparse de las acciones extraordinarias de los demonios en una diócesis. Generalmente el perfil del exorcista tiene que ver con esto de acompañar las situaciones que surgen, donde van apareciendo manifestaciones de un obrar extraordinario del demonio, pero siempre aclarando que son los menos de los casos, porque muchas veces es una manera de acompañar los casos que sí existen y que, bueno, como Iglesia Católica hace miles de años acompañan, pero que son los menos. Es una acción extraordinaria del demonio. Y el exorcista es aquel sacerdote encargado de acompañar, de profundizar en estos temas, de discernir y en los casos que hace falta y lo requieran, de intervenir para liberar a las personas o los lugares de esta acción demoníaca. Pero siempre es dentro de lo extraordinario de la acción del mal. En la acción ordinaria del mal, que es la que día a día combatimos, que es la maldad, el veneno que tenemos a veces en las maneras, los errores de pensar, voluntades heridas o condicionadas, el laburo, no sé, ahí nombrás al padre Leo, con quien estamos trabajando mucho el tema de los hogares de Cristo, de ayudar a recuperar a la gente y a los jóvenes en las adicciones. Así que es la manera ordinaria en la cual actúa el mal. Y en los casos extraordinarios se requiere de un sacerdote por diócesis para discernir y actuar solo en caso de ser necesario. Pero no es que es algo que abunde, o sea, existe, es real, acompaña casos de posesión, pero no es que tenés uno en cada esquina. A veces hay mucha sugestión, mucho problema psicológico que se puede confundir con esto y que requiere también el acompañamiento, pero no un exorcismo, por poner un ejemplo. Joaquín, ¿necesitas una preparación especial? ¿Es una disciplina que hay que estudiarla? Mirá, sí tiene la Iglesia lo que pide cuando el obispo designa un exorcista, que sea con algunas condiciones y entre ellas que tenga cierta preparación en esto específico. Después hay varios exorcistas que a veces nos juntamos cada tanto a charlar algunas situaciones y bueno, en mi caso particular tuve la formación que recibí en su momento en la Facultad de Teología o el seminario, pero específicamente en esto me fui metiendo en estos años que estoy acompañando. Contanos un poco, sí, contanos un poco sobre vos. ¿Qué edad tenés? ¿Dónde hiciste tu formación? ¿Cuál es tu trayectoria? Yo tengo 41 años, soy sacerdote del Arzobispo de Buenos Aires, me ordené en el año 2008 y formo parte del equipo de curas villeros, como se llamaba en ese momento, que ahora se sigue usando a veces. Empecé mi ministerio en lo que hoy es el barrio Richardelli, un sacerdote que está en la villa 1114, donde yo estuve en mis primeros años. De ahí me fui para el monte en Santiago del Estero, en el departamento de Alberdi, acompañando más la población rural, de distintos parajes, por las problemáticas propias del interior, la falta de agua, de luz, de recursos, ahí armando una radio parroquial que comunicaba con las radios bases a toda la comunidad, digamos, era muy extensa la parroquia, y hace unos 7 años vine aquí a Villa Trujuy, en Moreno, en la parroquia de Nuestra Señora de Itatí, como tomando un tiempo después de tantos trajines que estuve allá por el monte, y terminé quedando de párroco acá. Sí. Llegás a la diócesis cuando el querido Monseñor Maletti todavía estaba al frente de la misma.
Sí, sí, de hecho recuerdo ese llamado con Fernando Maletti allá en Santiago del Estero, diciéndole si podía venir para estos lados, aunque es un año, que haber estado en las villas en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haber estado en zonas rurales y que me venía mucho esto de acompañar la realidad del conurbano. Así que hablé con Maletti para venir para estos lados y fue él quien me recibió con los brazos abiertos. Que nos conocíamos ya del santuario de Liniers y de la Ciudad de Buenos Aires. Maletti es quien te ofrece. ¿Cómo se produce tu llegada a ser cura exorcista? ¿Te lo ofrece Maletti? ¿Lo pedís vos? ¿Cómo funciona? Empezó con que en el trabajo que yo tenía acá en la parroquia, en los barrios que comprenden mi parroquia, tanto en el trabajar con los jóvenes como en el acompañar a las familias más vulnerables, empezaron a aparecer situaciones que excedían a lo que uno podía ver como causas naturales. Toda mi vida yo acompañé jóvenes con la problemática del consumo, también con temas más patológicos de lo psiquiátrico. Me he formado un poco en temas psicológicos, entonces veía que había algo distinto que no llegaba como a poder yo acompañar, y en ese empezar a acompañar algunas situaciones puntuales empecé a ver lo que son hechos preternaturales, digamos, que van más allá de una causa natural. No sé, estar hablando con una persona y que me vuelve un jarrón a la cabeza, una cosa así, que no había manera. Yo siempre fui más bien de una formación racional, hasta lo que es la Biblia, que hoy la estoy como replanteando en algunas cosas, de lo que era el famoso método histórico crítico, dividiendo los géneros literarios, profundizar los idiomas. O sea, tenía ese esquema de formación, y que está bien, pero que había cosas que no aparecían, y veía que no era que la persona tenía un problema patológico, después se desenvolvía normalmente en su vida cotidiana, y ya cuando empezaron a aparecer estos sucesos que no tenían explicación, o sea, no pueden flotar las cosas porque sí, como sacerdote, y buscándole la vuelta, planteé con Maletti, que era el obispo en ese momento, habiendo hablado también con otros obispos, incluso hasta con el Papa Francisco, que es quien me ordena a mí de sacerdote, y ahí es donde empecé a acompañar esos casos puntuales de la parroquia. Al tiempo, en esas cosas de Dios, empezó a aparecer un montón de gente más que venía, sobre todo al ser comprendidos y escuchaban lo que le pasaba, que no respondía a una causa natural, y que no significaba que tenía una posesión, o sea, significaba que tenía, por lo que se llama, una obsesión diabólica, una vejación, cosas muy puntuales, pero que no es que la persona está poseída, y que requería lo que la Iglesia siempre hizo, un sacramental como la bendición, o sea, no necesitaba nada extraordinario. Pero en estos barrios empecé a descubrir que había mucha cosa que coquetea con la oscuridad, que le da lugar a esta acción demoníaca. Entonces sí, a empezar a acompañar esas familias en su revinculación a la fe, y en cosas muy básicas de como sacar ciertas ideas erróneas que había, ¿no? Ante lo que le pasaba a la gente. Porque muchas veces empezaban con un problema un familiar, y por ir a donde no tenían que ir se complicaba más. O terminaban haciendo pactos que después les terminaban limitando mucho su vida diaria. Así que empecé a acompañar esas situaciones, y en su momento Monseñor Maletti me dijo, bueno, a partir de ahora sos el exorcista. De la mano con eso, el que era el exorcista ante la diócesis dejó de serlo, digamos, así que quedé yo como el exorcista. Hablaste de jarrones volando. ¿Te tocó, por lo que me estás contando, digo, de esta formación racional, ver esas situaciones? Yo creo que sí lo vi, pero Dios lo permitió porque yo era re incrédulo en esto. A veces a mí no puedo juzgar, pero mucha gente que en el monte me venía con una situación que, vuelvo a decir, no era que estaba poseída, había una acción demoníaca puntual o por un hecho aberrante, ¿sí? A veces en situaciones de abuso, cosas así, hay una acción demoníaca que no es la que causa, pero como que se alimenta de esa oscuridad. No es que el pecado lo hace el hombre.
pero el que te empuja o el que a veces queda lastimando en una herida termina siendo el maligno. Pero la verdad es que Dios permitió que vea esas cosas yo, porque si no nunca me hubiese metido a esto. O sea, yo más bien estaba en lo que era la religiosidad popular y una pastoral social en el trabajo de los hogares, ollas populares que sostengo, el club de la parroquia. Igual al club le puse hueste celestial, ¿no? O sea, como para allá estamos protegidos. Pero digamos, en la ordinaria es ese trabajo el que combate la acción demoníaca. Pero sí es verdad que hay situaciones extraordinarias que la Iglesia, desde el amor, acompaña. De esas situaciones extraordinarias, muchas solo necesitan contención y ciertas herramientas de discernimiento para que el padre de la mentira no les haga creer lo que no hay. En otros casos necesitan contención, bendición y hacer un camino de fe. Y en los menos de los casos, pueden requerir un exorcismo. ¿Te tocó llevar adelante algún rito ya? ¿Se denomina así, rito? Sí, el rito del exorcismo, sí. Actualmente estoy acompañando unas 9 personas que están poseídas realizando los exorcismos. ¿Qué? Los exorcismos son... Esto también a veces uno sabe que no tiene mucho rating, por eso el perfil que uno busca es bajo. No hay que darle al coludo, como yo le digo al diablo, que siempre mete la cola. Hay que darle más lugar al que merece. Es una criatura más poderosa que nosotros, pero criatura al fin. No puede leer los pensamientos, no puede hacer lo que Dios no le permite. Entonces hay muchos que se dedicaron en nuestros barrios a darle más poder a la oscuridad de la que tiene, y otros que, bajo apariencia de cosas buenas, se meten en cosas oscuras que terminan perjudicándolos a ellos personalmente o a sus familiares. Desde, no sé, no poder dormir, levantarse a la madrugada, ver sombras, que se muevan cosas, que vuelvo a decir, es una acción más bien un poco extraordinaria, pero no hace falta que vaya yo. Cualquier sacerdote puede ir, bendecir la casa, y mientras la persona se dé cuenta que se alejó del camino bueno, de que fue un lugar que no tenía que ir, que buscó la magia en vez de hacerse cargo de los problemas, que quiso que en vez de resolver por las vías que corresponden, no sé, un problema matrimonial, fueron a un lado para que le hagan un amarre, un trabajo. Ahí es donde le abrimos la puerta a la acción de estos bichos. Si uno no va y le abre la puerta, muy, muy difícil que puedan tener una acción extraordinaria. Salvo que seas el exorcista y que todos los brujos se dediquen a hacerte maldades, ¿no? Pero digo, la persona que no busca esos lugares más mágicos y que quiere encargar los problemas que tiene por la vía ordinaria, de la oración, del diálogo, de buscar, de la confesión, de la misa, no acude a otros lugares, entonces ahí no hay problema. Claro, porque, a ver, la literatura, Hollywood sobre todo, ha creado toda una imagen con respecto al rito del exorcismo. ¿No te pasó esa situación? Mirá, la verdad fue que cuando empecé, sí tuve situaciones muy extraordinarias, pero era mucho ruido. O sea, el combate es la oración. El exorcismo es un sacramental que tiene miles de años. En el 1998 el Papa Juan Pablo II usó un nuevo ritual. Antes se hacía uno en latín, que yo a veces igual lo uso, de acuerdo al bicho, porque no es que hay un solo demonio, ¿no? Pero en eso, cuando empecé con esa cosa extraordinaria, era más lo que me molestaba a mí, la distracción, que lo que ayudaba a la persona. Entonces ahí lo que internamente siempre fui rezando mucho con Dios fue que sea lo más aburrido posible, porque termina si no poniéndole los reflectores al bicho y no a la persona que está sufriendo. Ahí aparece mucho lo que es la curiosidad, o cuando te empieza a revelar cosas ocultas que nadie sabe, y eso es todo ruido para que uno no... El palazo que le mete al diablo es rezar y bendecir. Entonces, más bien soy de pedir a Dios que esas cosas no sucedan. Sí me han pasado, gracias a Dios cada vez son menos, no las necesito, por eso te decía, al comienzo Dios permitió eso para que yo crea, si no la pobre persona pensaba que estaba loca. Lo digo con dolor, pero me pasaba eso.
enseguida le hacía un acompañamiento más terapéutico psicológico o lo derivaba a un psiquiatra, y la verdad es que no tenía ningún... Primero, los medicamentos no le hacían nada. Segundo, tenía una fuerza sobrehumana, hablaba en otro idioma, sabía cosas que no había manera que lo sepa, y tenía momentos de lucidez que era la mayoría, que estaba re bien la persona, no tenía ningún problema. Entonces, sí, uno lo que busca es centrarse en el dolor de la persona, discernir. Voy a insistir en esto porque hay gente que le encanta ver al diablo donde no está, son pocos casos, pero sí es peligroso ir a lugares donde uno sabe que cuando se invocan difuntos o entidades o se busca estabilizar con energías, son todas maneras, como dice la Biblia, bajo apariencia de ángel de luz, donde el demonio actúa y engaña. Pero hay exorcismos donde, por ejemplo, personas que se libera sacan, no sé, clavos de la boca, son cosas que suceden, que se materializa el mal, pero la verdad es que no hacen al caso. Si uno tiene que pensar qué es lo que hace un exorcista, se aburre rezando porque es estar ahí, se percibe la oscuridad en sí, se ve el daño que hace a la gente, y bueno, son procesos muy largos. ¿Cuáles fueron si tenemos que hacer un ranking, cuáles fueron en este periodo que llevas como exorcista las 3 cosas más inusuales, al menos llamémosle, que te tocó presenciar más allá del jarrón, digo, cuando estabas haciendo un rito? Lo que más te impactó a vos personalmente. Lo que pasa es que lo que me impactó más a mí personalmente es lo menos hollywoodense, por decir de una manera. Es la astucia y la maldad que tiene para dañar a la gente y enfrentar en situaciones que estaban todos convencidos que había pasado algo que no había pasado nunca. Eso es lo que más me impactó. El odio que nos tiene. A mí me pasó que el día que estaba haciendo un exorcismo, el demonio me lo nombraba a mi papá y se reía diabólicamente. Termina ese exorcismo y miro, tenía un montón de llamadas de mis hermanos, y cuando atiendo, mi hermano me dice: lo acaban de encontrar a papá muerto. O sea, el demonio ya se estaba burlando, pero me daba cuenta que Dios no dejaba que me psicopatee. De hecho, él sabía que había muerto porque el demonio no tiene cuerpo, se mueve como quiere, pero no lo causó la muerte. Entonces, son esas cosas más impactantes, pero por lo que repercute en la vida de uno. Cosas extraordinarias, yo tantas no tuve, pero sí me ha pasado, no sé, tener que con la familia estar sujeto a una persona la primera vez que venía y ver cómo los huesos se le doblaban como goma, ver cómo podía impactar en la cabeza de la gente bombardeando con imágenes y distrayendo que la persona se tenía que ir y no aguantaba. Esas cosas quizás son un poco más extraordinarias, pero se dan en el marco de la oración del exorcismo y son cosas distractivas. O sea, es importante acentuar esto. Todo eso que es más como un juego artificial es para distraer. Joaquín, mira, la verdad que lo de tu papá me impactó. Ese momento debe haber sido terrible. Y estábamos hablando de la persona poseída. ¿Qué pasa con el exorcista, con el cura? Me imagino que vos saliste de ahí, te quebraste en llanto, enterándote que tu papá había fallecido. ¿Cómo se trabaja, esa carga que llevas? Puntualmente en ese momento llegó otra persona que venía por primera vez y que apenas entró manifestó el mismo demonio y me quería poner el dedo en la llaga. Yo estaba destruido, imagínate, me acababa de enterar que había encontrado a mi papá muerto. Y lo único que le dije a Dios y a la Virgen fue: bueno, yo hago una bendición y que valga como un exorcismo. Bendije a esa persona y se liberó en un momento. O sea, el acto de amor, de no irme roto, estaba destruido, no es una realidad que sea rara, que uno se te muere tu papá, te enterás así, y tener que acompañar a una persona que recién venía. Dios lo que hizo fue, en esa bendición, fue más que todo el exorcismo, porque así son las cosas con Dios, y de ahí me fui para lo de mis hermanos, a acompañar. Lo que nos pasa es lo que le pasa a muchos sacerdotes, no sé, cuando ves lo que es el flagelo de la droga, ahora en estas situaciones de
de cómo sostener las ollas populares. Llegás al límite de la impotencia, realmente es una impotencia que duele, que pesa, que requiere que uno intente ver cómo acompañar esas situaciones. Y en lo personal sí es como una herida oscura que uno puede como tener. O sea, yo pasé de ser un incrédulo a tratar de mostrar, los que me conocen y conocen el laburo que está en otro lado, saben que nunca me hubiese dedicado a esto. He participado en los exorcismos llamando a algunos obispos. Yo siempre digo lo mismo, el primer exorcista que conocí fui yo. Yo conocí al exorcista de mi diócesis cuando yo ya era exorcista y le fue a pedir ayuda. Dicen, che, no sé qué hacer con esto. Es un tema que, por un lado, el demonio tiene éxito cuando lo vemos en todos lados. Entonces una persona tiene una patología, no sé, tiene el hogar de Cristo con los chicos que están en consumo y tienen abstinencia, tienen algún problema, una patología psíquica, y ya uno le encara esto es el demonio. No, no es así. O sea, si el problema es de causa natural, la solución tiene que ser de causa natural. Ahora sí es verdad que otro error y un gran éxito del Coludo fue hacernos creer que no existe. Yo todos los días rezo por gente que como cura, en estos 16 años, no les creí cuando venían con un problema así. Y trabajaba con el tema de adicciones, las ollas populares, el club de la parroquia, toda esa acción la hacía, no era que no me importara la gente, pero en esto puntual no les creí. Y hoy por hoy a la distancia, en el discernir, veo que hubiesen requerido quizá una bendición nada más. Y pensé que la solución era mandar a un profesional, entonces esas cosas son las que uno trata de acompañar y compartir de a poco con los curas. La verdad es que, salvo cuando estoy haciendo los exorcismos, el momento más fácil para mí del día es estar haciendo un exorcismo. ¿Por qué? El momento más fácil. ¿Por qué? Porque quien está actuando es toda la iglesia, no yo. Lo propio del exorcista es que actúa con la autoridad de la iglesia. Entonces estoy re tranquilo. Va a sonar raro esto que digo, pero a veces estoy en exorcismo y puedo hasta rezar. En la diaria, y es imposible. Te golpean la puerta, un problema de inseguridad, no sé, te quedaste sin gas, tenés que saber dónde sacás gas porque está todo recontra caro. O sea, esos problemas me son más difíciles de la solución inmediata, cómo sostener las comunidades y problemas familiares. En cambio, puntualmente el exorcismo, que es el combate más oscuro y duro, es donde uno ya, lo que tengo que hacer es combatir la oscuridad con la autoridad de la iglesia. Así que a veces hay mucho mito en esto, pero la verdad es esa. Si me decís, lo propio del exorcista es rezar, bendecir y acompañar. Sí me doy cuenta que hay mucha gente que quizás el vivir en los barrios, haber vivido en una villa en Capital, en el medio del monte, hoy por hoy en el conurbano, hace que uno como sacerdote y exorcista tenga cercanía a ciertas situaciones que la gente se siente más contenida o acompañada. Por eso a veces jamás pensé terminar haciendo esto. Por lo que estoy escuchando de tu relato, digo, uno hace referencia a esta película de la década del 70 que causó estupor, digo, más allá de que esa acción trepidante, digamos, inmediata, hollywoodense, parte de lo que se muestra en la película, entonces es cierto, digo, hablaste de huesos como goma, digo, falta la levitación, hablar en otros idiomas, conocer datos que son desconocidos para el común de su círculo cercano. Si a alguien le interesa el tema, yo en esto hay mucha bibliografía que es una sanata bárbara. Sí. Y muy peligroso, mucha fruta. Y la curiosidad es una de las puertas de entrada del mal. Por eso, cuando los chicos juegan al juego de la copa, a la ouija, no es que quedan todos poseídos, pero muchos quedan afectados. Y después no poder retomar su vida espiritual o la normalidad de su vida cotidiana responde a eso también. Lo que sí está es ahora está la famosa película, no sé ahora, pero la del exorcista del Papa, creo que es de Gabriel Amor,
que en realidad es sanata en cuanto a la película, porque el padre Gabriel Amor era un curatano viejito, encorvado. Sí, lo pusieron a Russell Crowe, que viene que nada que ver. Solitario. Pero la verdad es que hay muchos libros que escribe el padre Gabriel Amor y que lo que cuenta justamente es esto, que es en casos muy contados con la mano, muy escasos, esta acción extraordinaria, y eso es una bibliografía autorizada. Cuando dijiste esta levitación, hay exorcistas que le ha pasado la levitación. A mí me dijeron que pasó en un exorcismo, pero yo no lo vi. Estaba rezando en otra y menos mal que no lo vi. Pero bueno, lo mío, son cosas distractivas, es como que quiere sacar pecho y decir acá estoy yo, se pavonea, digamos. A ver si entendí, ¿qué te pasó? Dijiste que digamos que no le prestaste atención, pero en unos... Claro, los familiares, cuando yo termino de rezar, me cuentan que eran familiares que muchos no creían lo que le pasaba a la persona y cuando vieron eso creyeron. A veces esas cosas extraordinarias responden a la falta de fe y no tanto a la necesidad de que el diablo se muestre así. Yo no lo vi porque estaba rezando el ritual, la verdad que no te puedo decir si es verdad o mentira. Sí, lo que vi fue que eran más de 3 personas que cambiaron totalmente sobre su familiar después de lo que vieron. Pero no lo vi yo personalmente. El padre Gabriel Amor, que para mí es una autoridad en este tema, sí cuenta que le ha pasado un par de veces, y otros exorcistas también. Lo único que sí nunca escuché que pase, y es algo que creo que no podría pasar, es que gire la cabeza tanto. Me ha pasado que me gire la cabeza bastante, pero no puedo ir en contra de la ley natural en eso. Me parece que no sería tanto. Sí lo de los huesos, porque cuando uno es chico los huesos son más elásticos, entonces hay una respuesta, una explicación que pueda haber de lo que hace. Pero bueno, yo creo que en esto es bueno, te decía lo de dar la nota esta para el que escuche. Hay 2 acciones del demonio: la ordinaria, que es la tentación, el pecado, la confusión, la mentira, la maldad, que nos empuja pero nunca nos quita libertad. Y la extraordinaria se llama así, no porque haga cosas extraordinarias, aunque a veces pasa, sino porque no es común. O sea, de miles de millones de personas, pocos pueden estar poseídos. Lo que pasa es que el exorcista acompaña esos casos justamente, entonces para mí son habituales. Pero entre muchos de los que vienen a mí hoy por hoy que los acompañe, no son de Merlo ni de Moreno, o sea, vienen de otros lados. Eso es lo que te iba a preguntar. Eso justamente era la siguiente pregunta. Digo, me dijiste que estabas acompañando 9 casos. No son todos de Moreno. Porque si no estamos hablando de... A ver, Merlo Moreno, 1,5 millones de habitantes, superaba la media. En posesión no son de Merlo Moreno. Uh-huh. En otras situaciones más habituales puede ser, pero porque estamos en barrios que se hacen pactos con Sala Muerte, se le hacen ofrenda. No hace mucho estuve con el cura que acompañó en Santiago del Estero el caso de Marito, que fue una ofrenda a Satanás que lo desmembraron para tomar su sangre. O sea, esas cosas aberrantes es como tirarle comida al diablo, digamos. O sea, esos hechos, que la profanación de las tumbas, los maleficios que se hacen con restos de personas que ya no están, todo eso es como que el hombre le da lugar a la oscuridad. O sea, acá el combate es ese, si le damos lugar o no. A mí me ha pasado mucho que hay médicos que no creen en Dios, se jactan de eso y después los mandan al curandero por los problemas que tiene de salud la gente. O sea, yo no pretendo que crean en el demonio, pero que crean en su ciencia médica. O sea, tiene mucho más razón y lógica la ciencia teológica y los 1000 años de historia que el curandero, y sin embargo lo mandan al curandero y no creen en Dios. O sea, hay incoherencias que uno tiene que frenar la pelota y replanteárselas. Pero digamos, si es importante esto, no es que la gente tiene un problema y ya es el demonio. La acción ordinaria va por otro lado. La muerte, el mal, la enfermedad tienen por causa Satanás, pero en el pecado original, en el desorden que quedó. No hay que culparlo de todo, si no, no había gente mala.